Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Yo le preguntaba que el presidente de la República hace una semana anunció una serie de inversiones en varias áreas, entre ellas en el sector de lo social, y hablaba de 15.000 millones de dólares. De esos 15.000 millones de dólares, ministro, ¿cuánto se va a destinar en lo social? ¿Cuánto se va a destinar para el sector de la salud? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por poder a través de ustedes también informar a la ciudadanía, ¿no? Es verdad, en el caso del sector social hay un incremento progresivo de el gasto social, de las inversiones, tanto en gasto corriente como inversiones en infraestructura, en proyectos, etcétera. El presupuesto que está establecido para este año 2023 en el Ministerio de Salud corresponde a 3.500 millones de dólares. Este es el mayor presupuesto en el sector salud que se ha dado, digamos, en la historia, porque se va incrementando anualmente. Este presupuesto tiene un componente de inversión de alrededor de los 270 millones de dólares en este momento, que estamos solicitando un incremento, y la inversión en el rubro de gasto corriente. En el caso de medicamentos, por ejemplo, hemos tenido un incremento de alrededor de 550 millones de dólares para los rubros que cubren los medicamentos, los insumos, dispositivos médicos, reactivos de laboratorio, de rayos X y algunos otros servicios externalizados que da en los hospitales, ¿no? Como la alimentación, la limpieza, la seguridad, etc. Buenos días, ministro. Si me repite la cifra que dijo que se iba a invertir en salud específicamente. Lo que está definido en el presupuesto general del Estado es de 3.500 millones de dólares. Ya le voy a dar la cifra exacta en un momento. Ya, eso es para este año, ¿no? Para el 2023. Sí, para el año 2023, por supuesto. Es decir, faltarían algo así como 500 millones y más para alcanzar el 4% que dice la Constitución que deberían invertir en salud de acuerdo al PIB, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ministro, las imágenes que hemos visto en los últimos días de hospitales en donde se ven a pacientes en el piso, que no están siendo atendidos con la calidez y con la calidad que uno esperaría que se atienda a los ciudadanos en las casas de salud, ¿a qué se debe? Bueno, primero quiero informarle, ¿no? La Constitución del Estado define que el presupuesto de salud, el presupuesto gubernamental en salud, el presupuesto público, debe corresponder al 4% en una forma incremental, y mientras eso no ocurra, se incrementa en el 0.5%. Por lo tanto, no es verdad que no se esté cumpliendo. Si no se ha llegado al 4%, hay que incrementar un 0.5%, y eso es lo que está ocurriendo. Segundo, el gasto en salud público, de acuerdo a las cuentas, incluye el gasto del presupuesto del Ministerio de Salud y de las entidades adscritas, incluyendo los recursos que el Ministerio de Salud asigna para el pago de la atención médica de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no son afiliados al seguro de salud del IES, sino que sus atenciones se cubren de recursos del Estado que están fuera del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. En esos términos, el presupuesto público de salud del año pasado fue de 6.745 millones, que corresponde al 5.93% del PIB en relación a lo que está definido constitucionalmente. Otra forma es la forma expresa de medir, que se está haciendo a través de la medición del gasto sectorial de salud, que no es el gasto público en salud.
Ministro, hay quejas también de los usuarios por la falta de medicamentos en los hospitales del sistema de salud pública. Ustedes hablaban de que se había ya abastecido a los hospitales en el orden del 70%. No obstante, esto al parecer, le digo, no se refleja en la atención que reciben los pacientes, porque siguen las quejas en cuanto al abastecimiento de los hospitales. ¿Cómo avanza este proceso de la externalización de farmacias y cómo está el estado de los equipos con los que cuentan los hospitales del sistema de salud pública? Me refiero a los tomógrafos, a los equipos de radioterapia, a los escáneres de resonancia magnética. También hay quejas de los usuarios de que no pueden ser atendidos porque estos equipos no están funcionando, o los pocos que están funcionando, me refiero a las quejas de los usuarios, no están en buen estado, algunos están simplemente en desuso. Cuéntenos, por favor, en qué estado se encuentran estos equipos, si están bien, cómo se va a solucionar este problema para mejorar la atención a los usuarios, y el tema de los medicamentos también, por favor. Bueno, en primer lugar decir que nosotros en el Ministerio, yo personalmente, tomamos muy en serio las quejas, los problemas que se van dando y que se dan normalmente en algunos establecimientos, en todo el sector, ¿no? Y para eso hemos creado también un nuevo mecanismo a través de la Agencia de Calidad de la Atención, para identificar la satisfacción de los usuarios y ver desde un punto de vista externo, ¿no? Yo no quiero preguntarles a los directores y gerentes hospitalarios, sino a la población, a los usuarios, el nivel de satisfacción, tanto de quienes se atienden como los que tienen problemas, ¿no? Nosotros estamos dando, el año pasado dimos 45 millones de atenciones en el Ministerio de Salud, en relación a 30 millones que se dieron en el año 2020 durante la pandemia, y alrededor de 3 millones más de atenciones que se dieron en el 2019. Por lo tanto, el número de atenciones efectivas es alto. Tenemos todavía una lista de espera, especialmente para cirugías y procedimientos que se suspendieron durante la pandemia, y todas estas quejas, tanto de posibles falta de medicamentos, de insumos, de espera en las citas, estamos gerenciando, estamos definiendo mecanismos de atención. En cuanto a los medicamentos, sí hay dos cambios radicales, ¿no? Primero, cuando nosotros llegamos, teníamos grupos de pacientes, especialmente de enfermedades graves, de enfermedades raras, como por ejemplo la hemofilia, cuyos medicamentos no estaban en el cuadro básico, por lo tanto no podían comprarse directamente y tenían que hacerse a través de unos comités en los hospitales, un comité nacional, una serie de pasos burocráticos que hacía que la mitad de los factores de coagulación para pacientes con hemofilia y von Willebrand, que es una enfermedad rara, no estuvieran disponibles. Los pacientes hacían manifestaciones porque sus hijos o porque ellos mismos no tenían los medicamentos y tenían que recurrir a un juez para que haga una sentencia para comprar los medicamentos. Imagínense, eso ya no ocurre. Estos medicamentos están en el cuadro básico. Tenemos garantizado el 100% de los factores plasmáticos, de los anticoagulantes. Hemos definido 14 hospitales en donde van a manejarse estos casos. Y lo mismo hemos hecho para muchas enfermedades, ¿no? Entonces, estamos avanzando en el modelo de atención de cáncer, tanto en la parte preventiva como en la parte curativa. Entonces nos hemos enfocado en que estos medicamentos vitales estén disponibles. Sí, puede ser que falte paracetamol porque la cantidad que tenemos que distribuir en 2.102 establecimientos que están desde la frontera con Perú hasta la zona alta de Esmeraldas y todos los barrios es un problema logístico. Les estamos comprando ahora a los fabricantes, no a los intermediarios. Y muchas veces al hacer una compra masiva a nivel nacional, estos fabricantes han tenido demoras, problemas con las materias primas, y especialmente el primero y segundo mes del año pueden haber unas reducciones en el abastecimiento. Esto lo estamos regularizando. Este año, solamente este mes, estamos subiendo órdenes de compra por $160 millones para
estos primeros 8 meses de abastecimiento de medicamentos solamente de un total de 274 millones entre medicamentos e insumos. El año pasado, la gente se olvida todavía que hasta la mitad del año todavía estábamos en emergencia por COVID, ¿no? Y eso generó muchos problemas en la atención, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Afortunadamente, esto está bajo control y esperamos que ya en el transcurso de este año se vaya sintiendo también individualmente los casos. Segundo, sobre otro tipo de denuncias, a veces hay denuncias en redes sociales, todas las tomamos con muchísima oportunidad y seriedad. Estamos investigando todos los casos, si hay casos de malos tratos, si hubiera casos de corrupción. Acabamos de identificar, sancionar a 18 funcionarios en un distrito, que son casi la mitad de funcionarios. Investigamos desde el año 2017 solamente, y desde allí encontramos casos de corrupción que se habían estado dando en el gobierno anterior e incluso al iniciar este, y hemos hecho denuncias penales a 6 de ellos, sanciones administrativas al resto, los hemos sacado de la institución. Hemos identificado casos de extorsiones o de abusos o gente que simplemente trata de engañar a la gente. Todos los casos, inmediatamente cuando recibimos las denuncias o los identificamos, son sancionados. Ministro, le quiero trasladar unas inquietudes de nuestro equipo periodístico que ha estado visitando algunas casas de salud y, por ejemplo, conversando con pacientes, han dicho que en el Pablo Arturo Suárez ni siquiera hay jeringuillas, tampoco hay diclofenaco, que en el hospital Carlos Andrade Marín, que pertenece al IES, las lavadoras están dañadas y que no hay sábanas ni ropa limpia para los pacientes. Miren, ¿qué pasa en estos casos específicamente? es absolutamente mentira esto que dicen las jeringuillas del Pablo Arturo Suárez. Le invito a que mire mi Twitter. Acabo de hacer una visita hace 3 días al Pablo Arturo Suárez y ahí tengo un video que estoy mostrando la bodega del Pablo Arturo Suárez de piso a techo. Incluso se ve lo que dice jeringuillas de 1 centímetro, jeringuillas de 2 centímetros. Le invito, por favor, que visite la bodega, que visite el Hospital Pablo Arturo Suárez y constate, ¿no? No hay desabastecimiento de jeringuillas en el Pablo Arturo Suárez. Podrá haber habido alguien que lo denuncie y lo diga, pero yo quiero que se identifique con claridad esto. No he estado yo visitando, pueden haber a veces fallas, no todos, son 5,000 insumos médicos que se utilizan en los hospitales y lógicamente no todos se mueven, se dispone, se pueden comprar. Hay compras que no hay proveedores nacionales, que hacemos las compras a nivel internacional. Acabo de firmar un convenio con el Consejo de Ministros de Centroamérica para impulsar algunas compras que ellos tienen un mecanismo para lograr precios mejores para dispositivos y medicamentos, ¿no? En caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la gestión, la gerencia, la administración es autónoma, es independiente. Nosotros como autoridad sanitaria definimos las normas, ellos tienen que aplicar el mismo cuadro básico de medicamentos, los mismos precios de compra que ya se hace a través del CERCOP, de los medicamentos catalogados. Ya no se definen precios a libre criterio de los directores de hospitales o en negociación con los proveedores. El IES tiene todas esas herramientas también para ser aplicadas en su institución, pero si eso no ocurre, los pueden derivar y nosotros el año pasado, de los 45 millones de atenciones que dimos, 2 millones de atenciones fueron a pacientes asegurados en el IES, de tal manera que estamos también colaborando como Ministerio de Salud para atender especialmente mientras se soluciona o se fue solucionando el problema de gobernanza que impedía que muchos procesos administrativos vayan adelante. Ya con el nuevo Consejo Directivo en el IES, yo espero
que eso fluya y que también en el IE se puedan ir mejorando estos procesos. Le mencionaba esto porque hay ciudadanos que denuncian que les han mandado a comprar jeringuillas y hasta el hilo, y que por eso se han cancelado operaciones. Es lo que nos dicen los ciudadanos. Y yo le quiero recordar algo también, ministro, algo que fue denunciado por varios medios de comunicación. Hubo quirófanos que también no operaban porque los quirófanos ni siquiera tenían luces. Están reparados que usaban la luz del celular, seguramente. Exactamente. Yo le pido que vaya y mire los nuevos quirófanos, las nuevas luces que están instaladas en el Hospital Enrique Garcés. Se han ocurrido cosas, hay defectos, hay dificultades que, como le digo, estamos tomando seriamente. Yo necesito que pase eso de una anécdota, de un meme o de una denuncia, y para eso creamos esta estructura de evaluación de la calidad y la satisfacción del paciente. Necesitamos que eso quede registrado claramente para poder tomar las acciones, ¿no? El problema no es que no haya un medicamento, sino que no podamos informarnos de que eso falta para poder corregir. Mire, durante los 50 años del Ministerio de Salud, la forma de hacer el registro de la entrada y salida de medicinas en los hospitales y en las farmacias ha sido manual. Nosotros estábamos recibiendo una hoja de Excel que se recibe un mes después de, al terminar el mes, de tal manera que si había un desabastecimiento en un establecimiento, no nos enterábamos hasta final del mes, ¿no? Eso es lo que estaba ocurriendo, ese era el mecanismo, eso era parte de los procesos de corrupción, no tener información veraz, diaria. Hace 4 meses empezamos a desarrollar un proceso de inventarios, de manejo de bodegas, con código de barras, con ingreso, de tal manera que podemos tener en tiempo real cuál es la situación de un medicamento. Por lo tanto, si nos falta un medicamento, la amoxicilina, en el Centro de Salud de Calderón, y sabemos que existe en Amaguaña, esto puede, digamos, compensarse y el mismo sistema puede ir dando los medicamentos de donde tienen sobreabastecimiento. Esa información, ese modelo gerencial no existía. Cada hospital lo manejaba y se hacían estas por llamadas telefónicas o por pedidos individuales. El desarrollo de mecanismos gerenciales de inventario, de seguimiento, permite también una mayor transparencia. Evitamos que se hacían compras masivas de medicamentos para años, de medicamentos que no eran necesarios, que no estaban regulados o de la calidad necesaria. Todo eso se está evitando con los nuevos mecanismos de compra, el mecanismo de compra por catálogo. Antes, para comprar un medicamento, se podía llevar 3 meses. Ahora se hace a través de la página de la tienda electrónica del CERCOP. El director del hospital puede entrar, escoge el medicamento, el proceso dura 7 días, y en 15 días tiene que empezar a recibir el medicamento en entregas mensuales. Esto permite ya definir un solo valor. Estamos comprando medicamentos por debajo del valor referencial del CERCOP. Ministro, también hay, ministro, perdón que le interrumpa, también hay versiones de que se está limitando la atención en los partos normales en algunos centros de salud del ministerio debido a la falta de insumos y reactivos para exámenes de laboratorio indispensables para el ingreso tanto de la madre como del recién nacido. Eso por un lado, y por otro, hay falta de personal. No, usted había hablado de la partos, contratación de personal también, entonces quisiera que me responda lo de los insumos para los partos y también de la contratación de personal. ¿Cuánto personal se va a contratar? El tema de los partos no es verdad, ¿no? Eso es un rumor que se da porque durante la pandemia, el 2020 y parte del 2021, se redujo la atención para la oferta de atención de parto, especialmente para parto complicado, de cesáreas y de cuidados intensivos, porque los servicios de salud, las camas estaban ocupadas con enfermos respiratorios. Esto ocurrió hasta el año pasado, ¿no? La atención del parto se está dando normalmente, tanto del parto normal, el parto de libre posición y la
atención a nivel de los hospitales obstétricos. Es uno de los, dentro de los medicamentos, los que consideramos vitales, a los que les damos la prioridad. Por lo tanto, no hay una reducción del número de atenciones de parto. Las atenciones este año pasado hemos incrementado, casi duplicamos el número de atenciones a las embarazadas en el control prenatal, en el seguimiento. Aumentamos a cerca de 250,000 mujeres atendidas, captadas durante la atención prenatal, y eso es lo que nos permite ya mejorar la calidad de la atención del parto. El año 2020, como ocurrió en todos los países debido al uso de las instalaciones para el tema de COVID, especialmente cuidados intensivos, hubo un incremento en la muerte materna. Eso es un hecho que no ocurrió solo en el país. Esas cifras ya para el 2021 y el 2022 ya se recuperaron a los parámetros que teníamos hasta el 2019. En respecto a la contratación de personal, esto es algo que estamos avanzando este año. Identificamos una brecha de personal debido a las desvinculaciones que se dieron especialmente en el gobierno anterior, y requerimos un gran número de personas para poner a funcionar a su totalidad a los hospitales y a los servicios de salud. Este año contrataremos 11,240 personas, entre médicos, obstetrices, enfermeras, odontólogos, psicólogos, etcétera. De ellos, una gran parte, 9,000, serán para mejorar la atención hospitalaria, para ampliar los servicios que estaban cerrados por la falta de personal, los nuevos servicios que vamos a abrir en los hospitales nuevos, la extensión de las repotenciaciones. Esto se va a hacer en todas las provincias, pero especialmente en aquellas que tienen mayor demanda, como Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, los hospitales especializados, los pediátricos. Vamos a abrir, por ejemplo, un nuevo servicio de trauma pediátrico en el Baco Ortiz, etcétera. Pero cerca de 1,300 personas están destinadas para el primer nivel de atención. Esto es centros de salud, tanto en comunidades indígenas, en comunidades rurales, urbano-marginales. Especialmente contrataremos enfermeras, vamos a contratar psicólogos para la atención de salud mental comunitaria. Cuando hacemos la convocatoria, esto se hace a través de la página Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo. Cuando hacemos una convocatoria para contratar 700 personas en Monte Sinaí, por ejemplo, obtenemos una demanda de cerca de 20,000 candidaturas para todos los puestos. Hay algunos, especialmente los administrativos, que hay muchísima demanda, y otros, especialmente los médicos especialistas, que a veces no tenemos la suficiente oferta de especialistas para poder contratar en algunas especialidades, ¿no? Cuando hacemos estos concursos, en todos los casos convocamos a veedores externos. Todos están convocados, ¿no? La comunidad, las universidades, los colegios profesionales, y no necesitamos convocarlos, pueden ir. Hacemos por streaming el proceso de tal manera que se pueda observar, y grabamos todo para evitar cualquier suspicacia, ¿no? De tal manera que al mismo tiempo, si encontramos o se denuncia algún problema, alguien que pretenda decir que puede influenciar, inmediatamente actuamos, como en el caso de Monte Sinaí. Había un estafador que, utilizando un correo electrónico del ministerio, pretendía cobrar para decir que iba a influenciar en el concurso. Fue denunciado a la fiscalía, fue intervenido inmediatamente, de tal manera que estamos buscando que estos 11,000 puestos que vamos a ir abriendo durante cada mes, el día de hoy se incorporan 565 personas nuevas al Ministerio de Salud, se hagan siempre de la manera más transparente. Y de mi parte yo estoy siempre abierto a cualquier denuncia que pueda ocurrir, que pueda haber, sea que haya ya documentación o no, la recibimos directamente para que podamos
hacer y que se verifique de manera transparente. He estado en comunicación, por ejemplo, con el doctor Edgar Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción, mandándole información que solicita o presentándole siempre la información de manera muy abierta. Nosotros, este ministerio trabaja todos los días. Tengo 87,000 personas atrás mío, profesionales que están haciendo su mejor esfuerzo, con mucha vocación, y mi rol es tratar de darles las condiciones para que puedan trabajar y mantener a la gente sana. Ministro, se nos agotó el tiempo, pero yo quisiera una respuesta rapidísima, por favor, sobre la variante del COVID-19, la HBV 1.5, conocida como Kraken. ¿Está circulando ya en el país? ¿Se va a tomar algún tipo de previsión al respecto? Sí, estamos tomando todas las previsiones. La variante está circulando, tenemos 10 casos de este sublinaje de Omicron. Sin embargo, la semana pasada con 286 casos ha sido la semana con menos casos desde marzo del 2020, ¿no? Y la semana anterior tuvimos 0 defunciones, primera semana desde marzo del 2020 que no hay defunciones por COVID. ¿Qué estamos haciendo? Mantenemos la vigilancia genómica, la de laboratorio, la vigilancia activa en hospitales, seguimos vacunando los refuerzos y estamos trayendo la vacuna bivalente para las personas con vulnerabilidad y mayores de 65 que ya recibieron los 2 refuerzos. Muchísimas gracias, ministro, por su apertura, por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día y muy buena semana. Muchísimas gracias. Lo propio, ministro, el ministro de Salud, José Ruales, que ha estado con nosotros. Creo que debes una tonelada de motes, ahora sí. Le ofrecemos disculpas a las guarmis del barrio, nos hemos pasado unos minutotes. Un comentario brevísimo nada más. Yo quisiera vivir en el país de las fantasías de los ministros de este gobierno. Lo que nos ha dicho hoy el ministro Ruales contrasta con todo lo que nos han bombardeado oyentes y televidentes, por supuesto, y nuestros propios compañeros de lo que sucede realmente en el sistema de salud. Nos han escrito de Bolívar, de Imbabura, de Tungurahua, de las provincias de la Amazonía, de todo lado nos han escrito, a decir cómo padecen por la falta de medicamentos y por la falta de los insumos más elementales para la atención médica. Por los tiempos que les dan para hacerse los exámenes que son considerados urgentes. Y otra cosa adicional, que se ha vuelto ya una costumbre en este gobierno. Todo hablan potencialmente. Vamos a invertir, haremos, invertiremos, contrataremos médicos, psicólogos, todo lo hablan a futuro cuando llevan ya 2 años en funciones. De verdad, quisiera vivir en ese país de las fantasías de Ruales, de Lazo, de todos ellos. Me despido, chao.